podios olímpicos, tenemos todo este imaginario también, ¿no? Bueno, claro, en este caso había puesto un enlace en el canal que explicaba, bueno, cognitivamente un poco a nivel de las cosas que hacemos. A ver, tenía por ahí. Bueno, está en el canal general, ¿no? Un enlace a la Wikipedia, que es un poco así como de conceptos psicológicos, por si alguien tiene interés, ¿no? Y quiere leer un poco acerca de eso. Bien, entonces, esta propuesta deja muy claro el orden mediante una numeración muy grande y muy clara, ¿no? Se entiende que es un ranking, ¿no? Incluso está apoyado con texto en las palabras del top 10, ¿no? Arriba del todo. En cambio, esta posición pues puede generar más dudas, ¿no? Es decir, seguramente en una segunda lectura, ¿no? O cuando nos planteemos qué es lo que estamos leyendo, sí que quizás podemos entender que hay algún criterio de ordenación, ¿no? Pero en un primer vistazo es muy probable que no entendamos que esto es un ranking, porque esto nos recuerda demasiado, nos lleva a pensar, nos es familiar con otro tipo con otro tipo de componentes, ¿no? De selección por categoría o de selección que son de criterios de valor equitativo, ¿no? Que no tiene una ordenación por valor, ¿vale? Entonces, simplemente la disposición de los elementos puede confundirnos. Bueno, otro criterio de valoración, ¿no? Eran los propios criterios de filtrado que se pedían, que en este caso son bastante particulares. Son dos que tienen la singularidad de que funcionan con el mismo nivel de importancia, es decir, que cooperan entre sí, ¿no? No hay un criterio, no hay un eje que dependa del otro, ¿no? No hay que filtrar primero uno y luego el otro. Tú tienes posibilidad de hacerlo indistintamente. ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un menú único que, aunque sí que nos permite llegar correctamente a todo el filtrado, sí que cognitivamente se entiende que hay hay dos niveles, ¿no? Un primer y segundo filtrado, ¿no? Aunque funcionalmente puede servir, pero cognitivamente no funcionaría tan rápido como otras posibilidades, ¿no? En cambio, dos desplegables contiguos, un lado del otro, funcionan bastante bien, ¿vale? La horizontalidad no se asocia tanto a dependencia, la verticalidad muchas veces se asocia más, también el tamaño, etcétera, ¿no? La jerarquización por armonía y o por agrupación. En este caso funciona bastante bien y parece bastante natural poder seleccionar con desplegables. Vale, este es otro ejemplo de dos desplegables con la misma relevancia, ¿vale? Y en este caso también podemos ver criterios de filtrado que no son desplegables, sino que son botoneras. Tenemos una botonera a la izquierda con 3 elementos de filtrado y una botonera a la derecha con 4, ¿vale? Y sí, funcionarían de manera simultánea, ¿vale? Sí que es cierto que gráficamente, a nivel visual, puramente visual, no de usabilidad, como están muy alineadas en un eje vertical, ¿no? En una dirección vertical con los columnados, quizás en un primer vistazo, si no leemos, si no nos estamos fijando, podría ser confuso y llevar al usuario a pensar que la botonera de la izquierda sirve para filtrar los elementos de la columna de la izquierda, mientras que la botonera de la derecha sirve para filtrar los elementos de la derecha, ¿no? Claro, seguro que al leer y en un segundo vistazo acabará entendiendo cómo funciona este módulo, este componente, ¿eh? Pero en un primer vistazo, si no estamos esforzándonos, ¿no? Si estamos navegando de una manera vaga e imprecisa, una primera confusión podría darse. Bien, entonces también tenemos botoneras apiladas, ¿vale? Bueno, podría funcionar, aunque lo que explicaba antes, ¿no? Podría malinterpretarse como que la botonera inferior depende de la superior, también dependiendo mucho del usuario, etcétera, ¿no? Bueno, pero esta opción no quedaría tan clara como otras, aunque puede ser válida. Bueno, nadie ha propuesto radio buttons, que sería otra opción bastante natural. Y algo que se ha dado también en 2 o 3 propuestas es la posibilidad de esconder en un primer vistazo el ranking o parte del ranking. Y podría estar bien, ¿no? En realidad, al cliente le serviría, ¿no? Porque en los requisitos del encargo yo ya destacaba que la intencionalidad del cliente era potenciar el SEO.
Entonces, aunque los enlaces estén escondidos o estén en menús ocultos, sí que siguen puntuando, siguen aportando, ¿no? Densidad de enlaces y sí que suman al SEO. Entonces, para el cliente podría servir. Entonces, es cierto que depende de qué tan usable sea la propuesta para el usuario, pues la aceptaríamos o no, ¿no? O pondríamos algo diferente, ¿no? En este caso, esta opción, tenemos un botón de Top 10 Stories abajo del todo con un desplegable invertido. Es decir, que cuando llegas al final de la página, en realidad hay un botón que no está mostrando todos los enlaces, ¿no? Tienes que clicar en este botón para abrirlo. Bien, podría estar bien y creo que esta opción sería interesante si, por ejemplo, el cliente tiene un problema de una página con mucha información, con mucha longitud, ¿no? Una página muy larga, y le cuesta, siente rechazo a poner todavía otro módulo más y alargar todavía la página, ¿no? Entonces, en este caso, eso podría ser una solución, ¿no? He visto también que me confundía un poco el hecho de las mayúsculas en este menú, pero bueno, esto ya es otro tema, que no lo comento aquí. Bien, otras opciones, comprimir el menú en acordeones, no en desplegables, sino en elementos que crecen con todo el conjunto de la página, ¿no? Que se dilatan. Y esta propuesta, bueno, tiene algunos problemillas de usabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando en este caso tienes el botón para abrir el desplegable, pero directamente estás viendo los filtros, ¿no? Y es un poco confuso, no sabes si al aplicar los filtros se va a abrir directamente. Quizá en este caso, si interesa comprimir este menú, estaría bien decidir cuál es el orden correcto en el que el usuario debería ejecutar esta tarea, cuántos clics serían necesarios para poder acceder a los enlaces, ¿no? Y, bueno, y acabar de decidir este recorrido, ¿no? Bien. Vale, entonces, otros habéis propuesto esconder solo algunos de los elementos. En este caso hay un botón de More Articles abajo del todo, en el que se están destacando los 4 primeros elementos del ranking, ¿vale? Y clicando aquí accederías a los demás. Lo mismo, por SEO estaría bien, aunque esta propuesta lo que ocurre también es que no se entiende tanto como un ranking, incluso teniendo numeración, ¿no? Porque el formato de cuadrícula, bueno, no crea una escala tan fácil de comprender, ¿no? Sin esfuerzo adicional. Bien. Vale. Otros pequeños detallitos ya más gráficos, me estoy fijando en la alineación de los textos y de los números, ¿no? En este caso, por ejemplo, los enlaces todos están bien alineados a la izquierda y esto ocurre porque los elementos están englobados en círculos que ocupan el mismo tamaño y nos permite igualar, ¿no? Los márgenes que van a disponer cada uno de estos enlaces. Los números están alineados centralmente y eso ayuda, ¿no? Hay otras propuestas, como por ejemplo esta, pero habían varias, en el que los números tienen alineaciones menos claras, más complicadas de leer. En este caso, este número 10, cuando salen las 2 cifras, empuja el texto hacia un lado, ¿no? Quizás esta opción, conservando el mismo espacio a la izquierda de los textos y alineando los números de manera centrada, podría entenderse mejor. En este caso, por ejemplo, ocurre lo mismo, los números están alineados a la izquierda y esto crea un carril blanco, una especie de agua, ¿no? Un río entre los números y los textos, que, bueno, no es que esté mal, pero, bueno, sí que da un poquito de ruido, ¿no? De disonancia a la hora de entender. De hecho, he visto que hay ejemplos reales que les pasa. En The Guardian tienen un ranking también al final de la página y la numeración, en este caso, le ocurre lo mismo. Aquí crea unas aguas que, bueno, en este caso está cortada por los bordes de esta tabla, ¿no? Esto tiene más un aspecto de tabla que no están flotando los elementos. Bueno, en este caso, que parece completamente expresamente, o sea que, bueno, puede funcionar, ¿no? En todo caso, mi opción es que
Esto se entiende mejor a un simple vistazo, ¿no? Una primera aproximación. Bien, finalmente, ya acabo. Algunos de vosotros habéis propuesto etiquetar o titular el módulo, que puede estar bien. En algunos casos es redundante. Por ejemplo, en esta propuesta, arriba del todo vemos una etiquetita que pone ranking, ¿no? Yo entiendo que visualmente, para mí, está clarísimo que es un ranking. Entiendo el orden, incluso entiendo como premiados los primeros de alguna manera porque están destacados. Para mí, la etiquetita de ranking no sería necesaria en este caso, ¿no? Tenemos otras propuestas que usan un título o una etiqueta también arriba del todo, ¿no? Etiquetando este módulo, pero en este caso aportan una información que sí que puede tener valor, ¿no? Y es este ranking, ¿durante cuánto tiempo es el ranking? ¿No? En este caso, durante una semana. Bueno, esta es una información que sí que tiene interés para el usuario. Se podría poner quizás a pie de foto, perdón, a pie de módulo, más pequeñito, pero bueno, que como título también está bien. En este caso, para mí es más, al aportar una información adicional, pues tiene mayor sentido que el ejemplo anterior. Bueno, vale, sí, dejando de lado la afinidad con la marca, con la imagen visual del cliente, aquí no voy a entrar ahora, ¿no? Y también os iba a mostrar un ejemplo de un caso real. En la web del 324.cat tenemos un módulo que cumple, bueno, de hecho los requisitos de este encargo están pedidos a partir de haber maquetado este módulo. En este caso, observamos que tenemos, en vez de PlayStation, Xbox, Nintendo, pues aquí tenemos los canales de TV3, ¿no? La radio, las noticias y los deportes. Y el eje de Most Read, Most Recent, pues aquí tenemos el mes llegit, el mes vist y el mes escoltat, ¿no? Son los dos criterios de filtrado que en este caso están puestos de una manera original, ¿no? Utilizando dirección vertical y horizontal, ¿no? Con lo que parece que puedan interactuar simultáneamente con una manera bastante natural. En este caso, los números están centrados y la información de durante cuánto tiempo funciona este ranking está abajo del todo, ¿no? De hecho, lo que vamos a hacer, ya que estamos, lo consultamos en un momentito para verlo, aunque verlo en movimiento y verlo funciona del todo de la página. Aquí lo vemos. Primero voy a cambiar a lo más visto de las noticias. ¿Vale? Bueno, aquí ha cambiado los contenidos de los módulos, ¿vale? Más escuchado, más visto. Vamos a cambiar con el otro filtro, deportes. En este caso cambia el color también de los números, por dar un toque y, bueno, va funcionando, ¿vale? Bueno, explicado un poco los criterios de valoración, ya os anticipo que el encargo de hoy, para la semana que viene, va a ser maquetar, perdón, vamos a ver dónde está esto, encargos, va a ser maquetar una de las propuestas. En este caso, hemos escogido la de Nele, porque, bueno, es la que más se adecua a poder maquetar con Bootstrap y que no tiene funcionalidades demasiado complicadas, simplemente por esto. Vale, entonces os vamos a pedir que maquetéis este componente con Bootstrap para la próxima semana, ¿vale? En principio, en la dificultad del ejercicio, lo que se os pide, lo que vamos a evaluar es que intentéis trabajar las capacidades adaptativas, es decir, el responsive. Las clases que vimos un poquito hace 2 semanas, Arna os explicó los sufijos y los nombres de los columnados y que aplicando más de una clase al mismo elemento se creaban esas coreografías para que en móvil tuviera un tipo de columnado, en tablet pudiera tener otro, en escritorio pudiera tener otro diferente, ¿vale? Aquí tenemos las 3 imágenes que la propuesta en L, bueno, nos define para los 3 dispositivos. Y la gracia del ejercicio va a ser conseguir que las columnas se adapten en tamaño y en coreografía. Bien,
Los sufijos ya los conocéis, son estos, ¿vale? Básicamente es jugar con estos elementos. Luego ya afinaremos más, pues, las personas que sean, que consigan mejores alineaciones o que, bueno, que les funcionen mejor los botones, etcétera. Y hemos pensado también una serie de puntos extras. El más asequible es el primero, ¿vale? Maquetar los estados de hover. De hecho, Nele también los tenía diseñados. Clicando donde pone botones y enlaces, vemos el cambio de color y en los botones y en los enlaces, ¿vale? Esto es bastante asequible para conseguir puntos extras y sí que es verdad que luego hemos puesto otras dos opciones de puntos extras que son más difíciles y ya somos conscientes. La primera, es posible que quizás algunos alumnos la podáis solucionar individualmente. Los que no, nos pedís ayuda y intentamos. Y la tercera sí que va a ser más difícil y, de hecho, si algún alumno se anima a intentar esta opción, yo casi os pediría que primero contactéis con nosotros para que os demos algunas directrices previas, algún guiado, ¿vale? Bueno, muy bien. Pues dicho esto, sí que podemos empezar a ver nuevo material para la tercera clase, en la que vamos a empezar a trabajar más JavaScript y también veremos contenidos multimedia. La idea de hoy es hacer muchos ejercicios, no estar charlando tanto como en clases anteriores, que ocupaba mucho tiempo hablando. Muy bien, vamos allá. Entonces, a ver, permitidme un segundo. Vale. Voy a acceder a la página de respuestas para explicar algo que, bueno, que tenía continuidad con un tema que tratamos al principio de clase. En la clase anterior empecé hablando de los displays inline y displays block, ¿vale? De hecho, me faltaría explicar un tercer valor que se llama inline block, que creo que lo mencioné, pero no lo he explicado. Bueno, entonces en algún momento voy a explicar ese también, ¿eh? Bien, relacionado con esto, el display tiene un atributo que se llama none. Es probable que ya lo conozcáis de otras clases o que lo hayáis visto en tutoriales y sepáis más o menos de qué funciona, ¿no? Pero hay muchos alumnos llevan a confusión este atributo con otro muy parecido que se llama visibility hidden, ¿no? Entonces, quiero explicar estas diferencias por si alguien ya se había encontrado o si no se había encontrado, mira, os ahorro el problema y ya os lo explico de antemano. Bueno, tanto Visibility Hidden como Display None sirven para esconder elementos, pero lo hacen de manera diferente, ¿vale? Display None lo que hace es esconder un elemento, pero quitarlo de la estructura de la página, ¿vale? De manera que, como lo hemos quitado, el resto de elementos que está alrededor del elemento que se ha escondido y se ha quitado de la página, claro, tendrán tendencia a ocupar ese espacio que ha quedado libre. ¿Se entiende? Display None lo que hace es esconder y quitar el elemento del espacio de la página, ¿vale? Por eso, cuando he clicado en el 1, el 2 ha detectado espacio libre a la izquierda y, como está alineado a la izquierda, tiende a ocupar esa zona, ¿vale? En cambio, Visibility Hidden sí que oculta un elemento, pero respeta el espacio que ocupaba, ¿vale? Sigue ocupando ese espacio, lo único que no vemos el elemento. Ahora, cuando clico en el 1 ya no se ve, pero el 2 no ha ocupado el espacio del 1, ¿vale? Se queda separado. Bien, finalmente hay otra tercera posibilidad, que es esconder un elemento mediante una propiedad de opacidad, ¿vale? Opacidad lo que nos permite es crear elementos translúcidos, ¿vale? Semitransparentes. Si esta opacidad, que admite un valor de 0 a 1, donde 0 es invisible, completamente transparente, y 1 es completamente opaco, pues en esa gradación tenemos muchas transparencias, ¿no? 0,5, pues la mitad de transparencia. Bien, si pusiéramos un 0, como es completamente invisible, realmente el elemento está escondido, ¿vale? Y parece que se comporta como un visibility hidden, porque de hecho, ¿vale? El espacio se ha conservado. Pero observad el cursor. Ahora os pido que os fijéis en el icono del cursor. Mientras estoy en la zona de un visibility hidden, ¿vale? El elemento que era clicable ya no lo es, ¿vale? Es decir, realmente, aunque el espacio se ha conservado, el elemento no está. En cambio, con opacity sigue detectando el cursor. Eso significa que, aunque no lo vemos y aunque el espacio se haya conservado, además el elemento está
porque si clicara se volvería a lanzar la programación, ¿vale? Bien, bueno, aquí vemos las diferencias rápidas, ¿vale? Vale, entonces, de hecho, continúo hasta ahora. Esos tres atributos que acabamos de ver son CSS, son propiedades de CSS, de estilos. Pero disponemos de un atributo de HTML que también esconde los elementos, ¿vale? Y se llama hidden. Es un atributo que simplemente por estar presente, por escribirlo en un elemento, ya funciona. En realidad, la manera correcta sería escribir hidden igual y entre comitas ponerlo en positivo, en true, en verdadero, ¿vale? Pero escribiendo solo hidden funciona y está admitido, ¿vale? Entonces, aquí vemos un fragmento de HTML en el que hay un listado ordenado con 5 elementos, pero el primero tiene el atributo hidden. El resultado de esto es que, aunque hay 5 elementos en la lista, el primero, el de las acelgas, no lo vemos porque tiene un atributo hidden. Es así de sencillo, ¿vale? A nivel de equivalencia, el hidden sería equivalente al display none, porque observad que el segundo elemento, las latas de aceitunas rellenas, han pasado a ocupar la zona que debería ocupar las acelgas, han subido en el listado. Por eso aquí nos queda un espacio blanco, ¿vale? Porque el elemento ha subido. Vale. Se me ocurren otros atributos de HTML que podrían ser interesantes. Hay uno que se llama disable, que podríamos ver. Lo dejo para dentro de un rato. Vale, ¿se entiende, no? Esto que he explicado hasta ahora, ¿se entiende? ¿Alguien se Sí. había encontrado con ese problema? Pero, ¿para qué podría servir un ejemplo práctico de hidden en HTML, por ejemplo? Porque si sí, de visibility hidden, porque si es hidden no lo pones, ¿no? Sí, sí. Yo imagino que en el rol de desarrollador, que es el rol que estamos tomando ahora, ¿no? Estamos creando las páginas, siendo desarrolladores, nosotros tenemos control de las 3 capas de los 3 paradigmas que componen la página web, ¿no? Los contenidos, ¿no? Y el formato, que es HTML, los estilos, ¿no? Que son los CSS, y la lógica y la funcionalidad, que es JavaScript, ¿no? Pero es posible que en algún desarrollo muy concreto no tengamos posibilidad de editar alguno de los 3 paradigmas, ¿no? No sé, imagínate que, no sé, que te hace trabajar con un WordPress en el que no puedes tocar, o que los estilos son están comprados por tener la posibilidad de poder utilizar un... ¿Sí? Repite ese último, que se te ha cortado mucho. Vaya. Conexión, Vale. me vais avisando si no se lee, lo siento. Vale. Bueno, ya se pilla, más o menos. Es para cuando no tengas control de editar el HTML directamente, o no tengas control de editar algo directamente, ¿no? Sí, exacto. Sí. Es una alternativa más a poder suplir, ¿no? A poder realizar las tareas que el desarrollador necesita hacer mientras trabaja, ¿no? Pero, digamos, controlando desde diferentes direcciones. Ajá, vale. Sí. Vale, entonces, quisiera comentar, relacionado con esto del hidden, que Bootstrap tiene unas clases directamente que permiten esconder, ¿cómo se llaman? Visibility. Os lo busco rápidamente. Sí, display y visibility. Que son como utilidades. ¿Veis? Al descargarnos Bootstrap, en los CSS que nos descargamos ya están escritas, ya están escritas. Se te ha vuelto a cortar. ¿Me ha vuelto a cortar? Sí. Voy a saltar al teléfono entonces. Vale. Por si es... Vale.
Todavía no me sale la conexión. Bueno, espero que salga ahora un momento. Bueno, voy continuando. Bien, simplemente comentar que como estas clases ya están escritas, ya no hace falta redundar en escribir nosotros estas propiedades en nuestro... Simplemente accedemos al HTML y ponemos un class visible o class invisible para esconder y mostrar, ¿vale? Lo mismo con el display. Lo que pasa es que el display creo que es más difícil de utilizar. Sí. Display es un shortcut, un acceso rápido para poder modificar. Podemos utilizar clase de... Joan, si et pots connectar a un altre lloc perquè se't sent una de cada 20 paraules. Ara ja no se't sent directament. Sí. Un segundo. Estoy intentando... No encuentra ni el teléfono. No me aparece en el listado. Sí, vale, perfecto. He vuelto. Hola. Vale. Bueno, no continúo con lo del Bootstrap. Yo creo que se entendía, ¿no? Que tenemos clases de Bootstrap que nos permiten controlar tanto el display none como la visibilidad. No, lo dejo aquí. Lo que hago es pasaros los enlaces en el chat, ¿vale? Para que tengáis tiempo de mirarlo en algún momento. ¿Dónde está el chat? Porque no veo el chat. Vale, aquí está. Este sería uno y la otra. Vale. Muy bien. Punto y aparte. Dejo el tema de las visibilidades. Era una cosa que quería explicar simplemente. Y vamos a tratar unos apuntes que tienen continuidad con la clase anterior. Vamos a hablar de selectores, que es algo que os va a sonar mucho. Ahí no me salen los apuntes. Vamos allá. Apuntes. Vale. Vale, selectores. Estamos otra vez volviendo a hablar en el entorno del DOM, del Document Object Model, también de la especificidad de CSS, ¿vale? Los selectores en realidad, bueno, de hecho cuando hacíamos esa anatomía de qué era una regla CSS, ya decíamos que la cadena que define cuándo se tiene que aplicar y cuándo no una regla CSS, a eso lo llamamos selector. También tenemos selectores en JavaScript y en jQuery y seguro que en otros lenguajes, pero nos interesa sobre todo JavaScript, que es lo que voy a explicar inmediatamente, y jQuery, que lo explicaremos dentro de un rato, ¿vale? Entonces, bien, ¿qué son selectores? Son maneras que tiene la programación de seleccionar fragmentos del HTML, partes de la página,
en la que quiere aplicar algún tipo de rutina, algún tipo de lógica, ¿no? Es decir, cuando queremos crear una funcionalidad, algo primordial, algo básico, es decir, ¿dónde? ¿No? Entonces, hay que hacer un primer paso de seleccionar qué fragmento de HTML es el que quiero programar, ¿vale? Bien, si observamos los selectores, en realidad, mira, aquí tenemos algunos ejemplos de selectores. Y vaya, pues son reglas CSS, así de fácil, ¿vale? En realidad, todas las reglas CSS que ya anticipamos, no explicamos, pero anticipamos que en CSS que existían, ¿no? Todo esto nos sirve también para programar, para hacer una parte muy concreta que son los selectores. Bien. Vale, entonces, por entender qué es esto de acabar de esto de seleccionar un fragmento para darle lógica, ¿no? Aquí tengo un listado que tiene clases, ¿vale? Y desde aquí hay una programación ya creada, ¿vale? Aquí hay una programación hecha con jQuery, ¿ve? Aquí, ¿vale? Bien, está pensado para que si yo escribo li y pruebo, me coge todos los elementos del listado, porque todos son lis. Entonces, puedo seleccionar por etiquetas, perfecto. También puedo seleccionar por clases. Si pongo animal, bueno, animal no funcionaría, porque le falta el operador del punto, que es el que define que es una clase, ¿eh? Cuando pongo punto animal, ¿vale? Todos los que tienen una clase animal quedan seleccionados. Hay clases secundarias, por ejemplo, mamífero. Si escribo aquí mamífero, se seleccionan las dos coincidencias, ¿vale? Y así vamos a ir jugando con programación, en vez de hacerlo en este ejemplo gráfico, con programación, ¿vale? Bien, entonces, el formato de estos selectores nos resulta muy fácil, pero los métodos de JavaScript para usarlos no los conocemos. Esto sí que es nuevo. Y el que me interesa que aprendáis, el primero de todo, es un método que se llama querySelector, ¿vale? Es un método que está dentro de un objeto de un entorno que se llama documento, digamos que es una función que pertenece al documento, siempre los vamos a usar así, escribiendo document.querySelector, ¿vale? Y entre paréntesis es donde ponemos el selector, digamos, de CSS, ¿vale? Aunque lo usemos para seleccionar un fragmento de HTML, ¿vale? Esto es lo que me interesa que aprendamos y que nos familiaricemos, ¿vale? Bien, aparte de la sintaxis de cómo se escribe, aquí interesa observar, interesa detectar, por ejemplo, que esta S es mayúscula, son las típicas erratas, ¿no?, que pueden pasar, ¿no? Bien, querySelector lo que va a hacer es utilizar el selector para buscar en toda la página dónde encuentra, en este caso, una clase, porque hay un punto, una clase que se llame autor, ¿vale? Y de todas las que encuentre nos va a devolver la primera coincidencia, ¿vale? Nos devuelve un elemento, el primero. Vale, claro, con lo que sea que nos devuelva esto, yo puedo hacer muchas cosas en programación, ¿vale? En este caso, aquí se está asignando una variable, que es algo que no hemos explicado, ¿eh? No tiene importancia ahora, ¿no? Pero podría usar, pues, para cambiar el nombre de esta clase, una por otra, o a lo mejor para añadir un atributo hidden con programación y esconder un elemento, ¿vale? Bueno, este método tiene un método hermano que se llama querySelectorAll, en el que tenemos la S mayúscula y la A mayúscula, y esto, aunque funciona igual, lo que hace es seleccionar con la misma tipo de selector entre paréntesis, pero la diferencia es que no nos devolverá el primer elemento, no nos devolverá la primera coincidencia, sino que nos va a devolver una colección de todas las coincidencias, ¿vale? Por lo que es un poquito más difícil de usar. Aquí veis que se están haciendo, rutinas posteriores, porque al ser una colección, luego tendré que especificar con qué elemento de la colección quiero trabajar, ¿no? Es decir, como en HTML podemos repetir clases y podemos repetir etiquetas tantas veces como queramos, podría ser que un selector encontrara cosas iguales, varias coincidencias, entonces, claro, las devolvería todas. Y se trata de discernir luego por programación cuál es la que queremos utilizar, ¿vale? Otro ejemplo visual, solo para entender cosas que se pueden hacer, ¿eh? Aquí hay un texto que se va a escribir solo.
¿vale? En este caso tengo un listado en el que he puesto un atributo content editable. ¿Os recordáis que es lo primero que vimos en la asignatura? Content editable, un atributo que permite al usuario poder editar, ¿vale? De manera que puedo escribir. Bien. ¿Vale? En este caso, al añadir un nuevo listado, donde había un 5, ahora hay un 6. Y, mira, si escribiera al final del todo, ¿vale? Al actualizar, ¿veis? Aquí ya se ha escrito Manuel de Pedrolo, porque esto está dinamizado, ¿vale? Está programado para que funcione seleccionando partes del listado y interpretándolo para hacer esto. Vale, de momento nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Vamos a pasar a hacer un ejercicio de Query Selector para entender y familiarizarnos un poco cómo funciona, ¿vale? Os voy a pedir que descarguéis un ejercicio. Ejercicio, diría que es el 6, el 7, no estoy seguro. El número 6. Accedemos a la página de ejercicios. Bien. Una vez descargado este archivo zip, lo descomprimimos y el index que hay dentro lo vamos a llevar a nuestro editor de código. También lo vamos a abrir en un navegador para poder observar los cambios que vamos trabajando, ¿vale? Bien, este ejercicio lo que vamos a hacer es una consulta automática, ¿vale? Vamos a escribir un fragmento de texto en la página, pero no lo va a escribir el desarrollador. No voy a escribir yo literalmente un texto, sino que lo voy a vincular a un dato automático, en este caso la fecha de hoy, de manera que este ejercicio, si se abre hoy, dirá 14 de abril y si lo abrimos mañana dirá 15, ¿vale? Bueno, para eso utilizaremos un objeto que no conocemos que se llama date, que permite consultar la fecha y la hora del sistema operativo, ¿vale? Bien, empezaremos copiando este fragmentito de aquí abajo de HTML. Es un span que la única particularidad que observaremos es que ya tiene definida una clase y un identificador, ¿vale? La clase para asignar estilos, el identificador para asignar lógica. Bien, esto lo copiamos, nos lo vamos a llevar a la zona de edición que yo ya he preparado en este ejercicio. Aquí dentro vamos a pegar esto. Bien, como esto de aquí no tiene texto, si yo actualizase la página, aunque el span está, no se vería nada. Todavía no hay nada escrito. Si queréis escribir alguna cosa para comprobar que funciona, perfecto, probadlo, ¿eh? Bueno, se ve muy pequeñito y con un gris muy claro, pero hay algo escrito, ¿vale? Continuamos. Aparte del HTML, necesitaremos escribir estilos y JavaScript, ¿vale? Vamos a empezar, si os parece, con el script o con el style. Quizás el style va a ser más rápido. Abrimos un style. Y dentro de este style vamos a pegar el contenido de esta pestañita de aquí de CSS. Es un bloque, una regla CSS que otorga un conjunto de valores a un bloque de propiedades que, como coinciden con la clase que ya estaba puesta, veis que esta clase de aquí tiene el mismo nombre que este de aquí, que tiene puntos, se van a asignar automáticamente, ¿vale? Si pusiera aquí el carácter de la almohadilla, también funcionaría, porque da la casualidad de que se llaman igual, ¿eh? Pero, bueno, vamos a dejar de momento el punto. Bien, ahora escribiremos el script. Y se trata solo de esta línea. Antes de comprobar si funciona o no funciona, la vamos a leer porque tiene una propiedad, bueno, de hecho tiene dos cosas que no hemos visto hasta ahora, ¿vale? De momento yo en JavaScript solo os he hablado del Query Selector, ¿vale? Que lo que hace es seleccionar un fragmento
del documento HTML. ¿Vale? En este caso, ¿qué fragmento va a seleccionar? Bueno, está pidiendo una regla CSS, un selector CSS que empieza por una almohadilla. Luego se trata de un identificador, ¿vale? Va a buscar un identificador. Entonces, buscará esta palabra, título para fecha y el único identificador de la página que tiene esta palabra, porque recordad que los identificadores deben ser únicos en la página, es decir, encontrará esta coincidencia. Por tanto, esta línea que tengo ahora, perdonad, aquí, esta línea que subrayo, la línea 79, básicamente lo que hace es decir, hola script, hola documento, quiero hacer algo con este fragmento de aquí. No está haciendo nada más, pero sabemos que si se hace alguna cosa, va a estar relacionado con ese fragmento, ¿vale? Bueno, entonces, ahora, propiedades que no hemos visto. InnerHTML es un método que permite escribir texto dentro de lo que hayamos seleccionado previamente con código, ¿vale? Como tengo seleccionado este span, cuando yo escriba texto aquí dentro, lo que va a pasar es que esto de aquí se va a cambiar por lo que sea que yo asigne aquí al lado, ¿vale? De hecho, mira, vamos a cambiar y voy a escribir aquí Joan con Arnau, ¿vale? Usando innerHTML, uso el operador de asignación, un igual, le digo que el texto que quiero escribir es Arnau. Voy a actualizar la página, ¿vale? Bien, se aplican los estilos y en vez de Joan se está escribiendo Arnau. De hecho, en el HTML literalmente pone Joan, pero como posteriormente se ejecuta un script que pisa ese texto con Arnau, el resultado para el usuario es que no llega a ver la palabra Joan, solo ve Arnau, ¿vale? Muy bien. Claro, esto no tiene mucho sentido porque soy yo, el desarrollador, el que estoy escribiendo ambas palabras. Por tanto, bueno, ya que tengo que escribir una palabra literal, mejor hacerlo en HTML, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja me aporta esto? Pues que puedo hacer consultas dinámicas, automáticas, con palabras que yo, el desarrollador, no sé. Ahora mismo no sé o no sabré en el futuro. Por ejemplo, una consulta al sistema operativo de la fecha. New date construye un objeto de fecha y nos devuelve cuál es, nos consulta, nos devuelve, nos retorna cuál es la fecha de hoy, ¿vale? En un formato concreto, ¿vale? Que luego se puede pulir, pero vamos a comprobar que funciona. Se actualiza la página, me dice, mira, hoy es abril, es martes de abril, día 14 del 2020, y incluso me da la hora y me dice el fragmento de geolocalización universal, digamos, en el que está situada esta hora, ¿eh? Vale, ahora supongo que sí le veis más sentido, ¿no? Porque esta información yo no la puedo conocer con tanta exactitud. De hecho, si nos observamos, si nos quedamos solo con el tiempo de hora, se va a ir actualizando, ahora son y 32 segundos, y 35, ¿vale? Porque es automático, ¿sí? ¿Os ha funcionado a todos? Sí. Sí. ¿Y tenéis alguna duda al respecto? ¿Hay algo que quisierais probar? ¿Puedes repetir InnerHTML? Entiendo que escribe en el HTML, pero bueno, sí, repite. Sí, InnerHTML es un método, una manera de escribir texto después de la lectura del HTML, cuando ya se está ejecutando el JavaScript, ¿vale? Y necesita saber dónde hay que escribir ese texto, ¿no? Vale. Por eso, previamente, necesitamos usar este selector. Operan conjuntamente, ¿vale? ¿Qué le dice dónde? ¿No? Exacto, sí. Vale. InnerHTML dice que quieres escribir, que tú tienes intención de escribir, ¿no? Y de hecho, a continuación le dices exactamente qué es lo que quieres escribir, ¿no? Pero aparte tienes que decirle dónde. Y esto se hace con este selector. Vale. De momento, aunque he hablado del Query Selector All, que es el método hermano, creo que para no confundir más de la cuenta, de momento no trabajemos con el Query Selector All. Eso quizás lo dejamos para la siguiente clase, ¿vale? Si os parece. Entonces, voy a saltar de nuevo los apuntes para explicar algo que tenemos que considerar, que ya aviso desde ya, o sea, que os pido que consideréis como un poco excepcional, aunque se usa y de manera natural y lo vais a encontrar en tutoriales, ¿vale? Pero la manera de seleccionar fácil para los maquetadores es utilizar el Query Selector, ¿vale? Y yo os emplazo a que utilicéis esta.
Aunque observad que tenemos otros métodos, están explicados en los apuntes. Aquí abajo explico otros métodos de JavaScript que también son selectores, también permiten seleccionar el DOM, ¿vale? Pero, vaya, no utilizan la sintaxis de selectores. Y en realidad, como la sintaxis de selectores básicamente son CSS, que es algo que es muy familiar para un diseñador, para un maquetador, es algo nuestro, muy natural en nuestro territorio, claro, siempre vamos a optar por el query selector, ¿no? Pero otros perfiles profesionales más técnicos quizás prefieran trabajar con estos métodos alternativos, ¿vale? Entonces tenemos un método que es getElements by tag name, que nos permite seleccionar solo por etiquetas y devuelve una colección de las etiquetas coincidentes. Tenemos otro que es getElements by class name, que hará lo mismo, seleccionar una colección de coincidencias, pero a partir de la clase, ¿vale? Y el tercero, getElements by ID, perdón, mira, una típica errata. Observad que estos dos métodos están en plural, getElements, porque devuelven una colección, porque las etiquetas pueden estar repetidas, las clases también pueden estar repetidas, pero los identificadores tienen que ser únicos en la página. Por eso, este método está en singular, no usa la S. Es muy habitual cometer la errata de escribir la S minúscula aquí y que falle el código, ¿vale? Bien, en este caso no devuelve una colección, sino que devuelve la coincidencia del identificador, ¿vale? ¿Y cuál es la dificultad? ¿Cuáles son las curvas de esto? Pues que al estar especificando aquí, si queremos una etiqueta, si queremos una clase o un identificador, ya no hace falta usar sintaxis de selectores, del punto o de la almohadilla, no hace falta, porque como ya está especificado en el nombre del método, ¿vale? No se usaría. Yo explico esto porque en algunos ejercicios que vamos a hacer está, ¿vale? Y es probable que alguien se descargue los ejercicios y lo encuentre. También vais a ver tutoriales por eso están en estos apuntes, ¿vale? Pero de nuevo, repito, os emplazo a utilizar el query selector o jQuery, que explicaremos más adelante, ¿vale? Muy bien, entonces, de jQuery de momento nos abstenemos, ¿vale? Esto Arnau luego me tomará relevo y explicará selectores con jQuery, etcétera, que son todavía más fáciles, ¿vale? Bien, fantástico. Hasta aquí no es muy difícil, ¿no? Lo que hemos hecho hoy. No, todo bien. Fantástico. Bien. Bueno, entonces, vamos a empezar a utilizar este tipo de sintaxis en casos reales, pero lo quiero hacer con elementos multimedia para seguir explicando temario, ¿no? Es decir, ¿recordáis el esquema inicial en el que yo dividía estructuras, ¿no? Layout, contenido, decoraciones y patrones de interacción, ¿no? Bueno, bien, hoy vamos a hablar de multimedia, que entraría bastante en el territorio de los contenidos, ¿eh? Empezamos por audio, aunque las etiquetas de audio y de vídeo son muy, muy, muy parecidas. Salto a los apuntes de audio. Contenidos, apuntes. Voy a bajar a esta casilla de aquí. Audio. Y vamos a releerlos un poco, por entrar un poco en contexto muy general, muy básico, y poco a poco vamos entrando a la parte más técnica de las etiquetas. Ya que estoy, paso el enlace de los apuntes aquí por si alguien quiere clicar directamente y accede más rápido. Este ejercicio lo cerramos. Muy bien. Vale. El audio en una página puede tener diferentes roles o diferentes niveles de ponderancia, ¿vale? Puede ser el contenido central, que el usuario acceda a escuchar ese audio, o puede ser simplemente un asistente de interfaz, ¿no? Acompañando, o ser meramente una decoración ambiental, ¿no? Un sonido ambiental, o puede ocupar diferentes niveles de función. Entonces, en general, podemos reproducir los sonidos de dos maneras. El diferido, es decir, cuando hay un archivo escrito, pregrabado, ¿vale? Entonces lo que hacemos es leer ese archivo y reproducirlo, ¿vale? Como una canción en nuestro disco, como un MP3, ¿vale? Pero también podemos hacerlo en directo, en vivo, ¿no? Con una señal de directo, por ejemplo, una webcam, ¿vale? Una webcam es una señal de directo, no tiene
el archivo no está pregrabado, ¿vale? Pero además, en el caso del directo, tenemos incluso la opción de inventar el sonido a la marcha, es decir, sintetizarlo como un sintetizador, es decir, hacer música, ¿vale? Esos son también 3 niveles de creación, ¿no? de sonido. Bueno, hemos visto ya el SoundSide, en el que utilizamos un sonido que subíamos a una web y nos permitía crear un audiopárrafo, ¿vale? Como servicios web que utilizan sonido para recrear algún tipo de patrón interactivo en un documento web, hay muchísimos, ¿vale? He querido poner algunos servicios que, bueno, que están un poquito de moda o que se usan bastante en medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos Headliner. Headliner lo que hace es dar mayor presencia a un sonido. Imagínate que tú eres un locutor de radio y has grabado un podcast, has grabado una cuña de radio para una presentación, ¿no? Cuando colocas ese sonido en una red social, al final lo que hace es quedar un botoncito de play y un reproductor, ¿no? Tiene muy poca presencia de branding. Entonces, Headliner es una aplicación que a partir de un sonido y añadiendo diferentes medios, por ejemplo, una imagen o texto, interacción, etcétera, te crea un componente, una pequeña cajita multimedia, un media object, ¿vale? Que en la red, primero, en una red social, como por ejemplo en Twitter, de entrada va a ocupar mucho más espacio, por lo tanto, hay muchas más oportunidades de que el usuario lo vea o de que el cursor caiga a clicar, ¿vale? Pero además es mucho más atractivo con lo que ganas presencia, ¿vale? Servicios que usen audio y que creen widgets o cosas de estas, hay muchísimos, ¿vale? Bien, otra parte que me voy a saltar de los apuntes es la opción de embedar un sonido, porque en una clase anterior, creo que con Albert ya hicisteis algo parecido, pero servicios como SoundCloud, Mixcloud, Jamendo, hay muchos servicios en el que se pueden hospedar, subir audios y luego incrustarlos en nuestra página web, es decir, que nuestra página web se conecte a ese servicio y pueda reproducir el sonido, ¿vale? De eso también hay muchos y utilizarlos es bastante sencillo. Si alguien quisiera hacer un ejercicio, tengo uno preparado, lo puede hacer luego en su casa más tarde. Vale, llegamos a la parte de... Luego hablaremos también de dónde conseguir sonidos, etcétera, ¿vale? Está al final de los apuntes. Llegamos a la parte de la descripción de la etiqueta. Sobrevuelo un poco cómo se usa esta etiqueta. Es que es muy sencilla. Me vais preguntando las dudas, ¿vale? Recordáis que, bueno, la etiqueta se llama audio. Es una etiqueta que tiene propiedades y que además permite anidación. Recordáis que hablamos de anidación, ¿verdad? En una de las clases es colocar otras etiquetas dentro de la etiqueta de audio, ¿vale? ¿Para qué podemos utilizar la anidación? Pues, por ejemplo, para poner la dirección, para enlazar qué archivo de música es el que quiero reproducir en este objeto de audio, ¿no? La etiqueta audio va a crear un elemento de sonido que necesita nutrirse, informarse acerca de qué sonido es el que va a reproducir, ¿no? Una de las maneras de hacerlo es utilizar un pseudo tag, una etiqueta que va relacionada, que se llama source, escrito literalmente, ¿vale? Que tiene un atributo source, src, en este caso abreviado, donde ponemos la ruta al fichero, que puede ser absoluta o relativo. Además, tiene otro atributo que es type, por si necesitamos concretar qué tipo de sonido es. Después hablamos de tipos y de compresiones, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a suponer más casos en los que la anidación puede ser útil en un objeto de audio, ¿vale? Y me voy a retraer otra vez un poco a la prehistoria, al pasado, ¿no? Cuando los navegadores no eran compatibles con la etiqueta de audio. Hoy todos los navegadores son, bueno, casi todos son compatibles con etiquetas de audio, pero podemos encontrar todavía algunos lugares donde a lo mejor esta etiqueta no está admitida, ¿vale? Pues, por ejemplo, un servicio de televisión muy antiguo o algún dispositivo friki, como por ejemplo un cojín multimedia, que existen. Bien, estos a lo mejor no permiten esta etiqueta. Entonces, claro, no pueden reproducir el sonido y además queda una caja vacía negra que el usuario no percibe. En ese caso, lo elegante es informar al usuario
de que hay un problema y que no puede reproducirse el sonido, pero que allí originalmente hay un sonido. Para eso lo que hacemos es escribir texto ordinario dentro, o enriquecido, ¿no? Con negritas o con estilos, dentro de una etiqueta de audio. En ese caso, si un navegador entiende la etiqueta de audio, reproducirá el sonido. Pero si no la entiende, la ignorará, entenderá que es un div simplemente y seguirá leyendo el contenido, el interior de esa etiqueta y encontrará un texto. Y dirá, ah, mira, esto sí que lo entiendo. Pues lo pinto en la página, lo renderizo, ¿vale? De manera que el navegador que no puede reproducir el sonido, al menos lee un texto que pone este navegador no es compatible. Podría ser una imagen o podría ser un flash player también. Muy bien. Perdona la pregunta. Sí. Si tu navegador sí está compatible con esto, ¿cómo puedes ver el resultado de cuando no es compatible? Necesitarías desactivar las capacidades del navegador. Y esto se puede hacer. Hay una cosa que se llaman flags en Chrome y desde allí se podría hacer. A ver. Mira, en Chrome, si escribes Chrome flags, aparecen las capacidades experimentales y etcétera del Chrome. Entonces, por aquí deberíamos buscar audio. Y supongo que quizás desde aquí se podría desactivar. Mira, me parece que no, que ni siquiera se puede, que ya consideran que el audio lo tiene todo el mundo. Entonces, deberías encontrar el caso en el que sabes que no se va a reproducir, por ejemplo, un Internet Explorer 7 o no sé. ¿Qué servicios hoy todavía están apuntando a navegadores tan antiguos? Pues seguramente banca. Es un sector que intenta dar mucha retrocompatibilidad. Me cuesta mucho contestar esa pregunta, la verdad. Vale, no Lo pasa siento. nada. Gracias. Bien, entonces, vale. Vamos a suponer que no queremos anidar la fuente de sonido, ¿vale? Otra opción es utilizar el atributo src directamente en el audio. Aquí pongo la ruta del archivo y también va a funcionar. También va a funcionar sin problema, ¿vale? Entonces, ¿por qué voy a usar el source anidado en vez del src, que parece más fácil, ¿no? Bueno, de hecho es más fácil y más cómodo, ¿no? Bueno, para poder especificar más de un archivo a reproducir, más de uno. Y esto tiene sentido. Podría ser porque algunos navegadores prefieren algunos formatos a otros. Entonces, si nosotros queremos potenciar, por ejemplo, la comunidad open source, ¿no? Entonces, intentaremos usar formatos que no sean propiedad de nadie. Bueno, entonces podría ser un caso, ¿no? Es decir, en este caso se están definiendo dos fuentes de sonido. Solo se va a poder reproducir una, pero hay dos. Entonces, lo que pasa es que se delega la decisión de cuál de estos dos audios, se tiene que reproducir al navegador. El navegador sabe que hay dos fuentes que sirven y él decidirá cuál es la que prefiere, cuál es la que le va mejor reproducir, ¿vale? Bien, a la práctica, en nuestras clases vamos a utilizar SRC así. Esto es más fácil, ¿vale? Muy bien, entonces, si sabemos crear un audio, sabemos vincularlo a un archivo, nos queda un poco más que configurar las posibilidades o las funciones de este sonido o de este reproductor de sonido. Y la más fácil es activar los controles. Un audio puede estar escondido en la página, por ejemplo, para hacer un audio de ambiente. Y el usuario no lo puede parar, a lo mejor, ¿no? O puede estar asociado a un botón de manera que cuando pasas por encima suena algo sin que el usuario tenga control, ¿no? Pero otros casos, el usuario si quiere escuchar todo un track de música o un mix, por ejemplo, un mashup o lo que sea, necesitamos un reproductor para poder controlar un cabezal y movernos a tal segundo de tiempo, también tener la posibilidad de bajar el volumen, ¿no? Detener, etcétera. Bien, esta propiedad, controls, activará una consola, una interfaz con controles que son los que por defecto tiene el navegador. Y el aspecto de esta barra de control dependerá
del navegador. Es decir, que en Chrome se verá un poquito diferente a Safari y también a Firefox, ¿vale? Porque como no tiene estilos todavía, es el navegador el que va a decidir cómo se ve, ¿vale? Esta es la manera más fácil de hacer un reproductor de sonido. Lo veremos enseguida. Vale. Otros atributos súper sencillos e intuitivos. El atributo loop, ¿qué va a hacer? Pues un bucle. Cuando el audio termine, va a volver a empezar y se va a ir reproduciendo en bucle. El mute lo que hace es silenciar. Si este atributo está presente, el audio empezará silenciado. Deberá ser el usuario quien active el sonido, ¿vale? La opción autoplay es la autorreproducción. El usuario no necesitará clicar para reproducir el autoplay. Bien, lo que ocurre con el autoplay es que esto se considera intrusivo. Es decir, reproducir un sonido sin que el usuario haya dado permiso de reproducirlo, bueno, puede parecer algo muy cómodo, pero para muchos usuarios es algo que les molesta, ¿vale? Por eso muchos navegadores restringen esta propiedad, la prohíben inicialmente, ¿vale? Y la activan solo cuando el usuario ya ha clicado o ha interactuado de alguna manera con la página, bien sea con el sonido o con cualquier otro elemento de la página. Si ha hecho algún clic o alguna interacción, el autoplay va a estar disponible. Si no, no. ¿Vale? Por eso, elementos como, servicios de radio como Radio Garden, que es un servicio para escuchar radio, no tiene autoplay. Cuando entras, te pide que hagas clic para poder escuchar la radio. Todavía no sé ni qué radio se va a escuchar, ¿no? Pero hasta que no doy play, no se reproduce algo. ¿Vale? Esto es un servicio de streaming de radio mundial. Entonces, puedes buscar radios geolocalizadas. ¿Vale? Hemos ido a parar al sur de Japón. Vale. Bien. Atributos que son comunes, que son globales, como hidden o disable, también son posibles, también se pueden utilizar en estos elementos, ¿no? Si queremos esconder un sonido para que el usuario no lo vea y reproducirlo luego nosotros con JavaScript o con lo que sea, atributo hidden que hemos explicado al principio de la clase. Más cosas relacionadas que podemos hacer con código, pues tenemos un valor de volumen, de ganancia, que se mueve en un intervalo de 0 a 1, siendo 0 silencio y 1 el máximo de sonido, el máximo de ganancia de volumen. Vale. Vale. Un par más de atributos, el preload. Quizás nos interese precargar el sonido antes de que el usuario le dé clic para dar más inmediatez, ¿no? Esto tiene la contra de que se gastará más ancho de banda, ¿vale? Por defecto, los sonidos en página por defecto lo que hacen es precargar la metainformación, la información mínima para conocer el sonido, ¿no? Quién es el autor, cuánto dura el sonido, qué formatos tiene, ese tipo de cosas. Esto por defecto se carga. Si nos molesta, si no queremos ni siquiera cargar la metainformación, podemos poner el preload en valor none. ¿Vale? En el caso de que queramos precargar todo, tendríamos... No recuerdo cuál es el otro valor. El tweet diría que es true. Bueno, también es posible precargar todo el audio, ¿eh? Hay otro valor. Ah, vale, auto, ¿no? Sí. Auto significa que si es posible, el audio se precargará entero, ¿vale? Entonces, ¿cuándo no es posible? Por ejemplo, cuando estamos en un terminal, en un dispositivo móvil que tiene poca batería o que el usuario ha restringido el ancho de banda, ese tipo de cosas. Entonces, no, está bloqueado, no se permite, no puede precargarse, ¿no? Pero en un entorno de escritorio con una conexión válida y amplia sí que lo haría. Todos estos atributos pueden concatenarse así en listado y funcionan en conjunto, ¿vale? Bueno, la última cosa, si queremos hacer cosas con JavaScript necesitaremos un identificador para poder utilizar selectores. Bueno, ¿os parece si hacemos un ejercicio? Descargamos, vamos a descargar, mira, de hecho, a ver. Bueno, sí, vamos a ver. Está en el chat. En el chat está... Perfecto. Mira, aquí tenemos un ejemplo de Arnau.
en el que tenemos directamente las etiquetas, ¿eh? Podéis acceder y interactuar. Vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, quitamos el atributo controls. Vale, vamos a hacer que se actualice. Bueno, se ha escondido. Ahora el usuario no podría activarlo. ¿Vale? Sería parecido a poner un hidden. Si pongo un hidden también se va a esconder. Muy bien. Vale, vuelvo a ponerlo. Vamos a suponer, veis que aquí tiene el botón de volumen, está activado. Si yo aquí a continuación le digo mute, ahora el icono me sale tachado. Vale, perfecto. Me imagino que... Bueno, no estáis escuchando el sonido que tengo yo aquí, ¿eh? Me imagino. No. Bueno, eso probadlo vosotros individualmente. Jugad con la propiedad loop, probadla. Si os parece. El preload no lo vamos a probar, no vamos a poder. Y el autoplay seguramente tampoco tendríamos oportunidad de probarlo. Sí, el autoplay creo que funciona en CodePen. ¿Ah, sí? ¿Funciona en CodePen? Creo que sí. Autoplay. En mi caso... No. Vale, quizás no. con los vídeos que funcionan. Ese es un poco... El autoplay es un poquito arbitrario porque los criterios que usa Chrome para decidir si tiene que reproducir o no, en realidad no solo dependen de si el usuario ha clicado, también hay un segundo criterio de autoridad. Entonces, si el usuario está en una página, el autoplay está en una página que el usuario consulta habitualmente, consulta muchas veces, hay un índice que se calcula y entiende que el usuario está familiarizado con esa web y tal, y entonces permite el autoplay. Entonces, es posible que a lo mejor Arnau ha usado mucho CodePen recientemente y como el navegador le otorga autoridad, a él se le reproduce y en cambio a otro usuario que es la primera vez que reproduce un CodePen, ¿no? Entonces el autoplay no le funciona, ¿no? Sí que tiene un segundo punto de arbitrariedad, ¿no? Que puede ser incómodo. Vale. ¿Os parece... ¿Queréis descargar un ejercicio entero y probarlo individualmente o queréis seguir avanzando? Tenemos un ejercicio para hacer esto. Probamos, ¿no? Bueno, no sé qué dice el resto. Si os parece. Ay, me sale todo mal. Ejercicios. No tengo las rutas memorizadas. Vamos allá. ¿Cuál era? Etiqueta de audio. Es este de aquí. Configuración, el 19. Configuración básica de la etiqueta audio de HTML. ¿Por qué no hacemos un experimento? Probad de individualmente resolverlo sin que yo lo muestre en pantalla. Le dedicamos 2-3 minutos. ¿Vale? Lo descargamos y individualmente tratad de resolverlo. Básicamente es copiar, pegar y modificar poco más, ¿eh? Pero quizás queráis probar las diferencias entre utilizar el atributo src o la anidación source. No sé. Jugad un poco con el ejercicio. Mientras tanto, os dejo trabajar en ejercicio, nada, un par o tres de minutos, ¿vale? A medida que lo vayáis resolviendo me avisáis, ¿eh? Para no estar con este silencio incómodo mientras estáis trabajando, si os parece, os explico algo así, me vais escuchando de fondo, escucháis el rumor de mi voz y de manera subliminal, inconsciente, seguimos aprendiendo. En los apuntes... Joan, ¿sí? ¿puede ser que tarde mucho? Depende de tu conexión. 19. Sí, bueno, es pesado, ¿eh? Sí, 6 megas pesa un poquito, sí. Sí. Ah, bien, era.
Yo lo he podido descargar sin Bueno, demasiado problema. Son 17 megas. Vale. A ver, un segundo, ¿eh? Bueno, voy a quitar la pantalla compartida. Así me veis la cara hoy también. Bueno, entonces, mientras vais trabajando, os voy explicando más detalles. Están escritos en los apuntes o están comentados en los apuntes, sobre todo en los apuntes de vídeo, pero sirven para los apuntes de audio también. El principal problema que tienen los archivos, los documentos multimedia en Internet es la transmisión, porque precisamente lo que nos acaba de pasar son archivos que ocupan mucho tamaño de disco, ocupan mucho espacio, ¿vale? Por tanto, tardan en transmitirse. Para ello, para poder transmitirse rápido y cómodamente, hay varias estrategias, ¿vale? La primera, la más cómoda, es la compresión del fichero. Los ficheros se comprimen mediante algoritmos que reducen, por ejemplo, las coincidencias, minimizan, ¿no?, las cosas que son redundantes o las cosas que se pueden interpretar de maneras que ocupan menos espacio, cálculos, etcétera. Los comprime a diferentes formatos, ¿vale? A estos tipos de compresiones se les conoce como códecs de compresión, ¿vale? Y hay de diferentes tipos. En general, un códec de compresión, por ejemplo, podría ser el H264, que es muy habitual, ¿vale? Una confusión típica es confundir el algoritmo de compresión con el formato del fichero, ¿vale? No tiene nada que ver la extensión del fichero con el algoritmo de compresión. Puede ser que tenga alguna relación, que los nombres se parezcan, pero son cosas diferentes, ¿vale? Podemos tener un archivo .mov o un archivo .mpeg o incluso un archivo .avi, diría también, no lo sé, que estén comprimidos todos con un mismo algoritmo, con un algoritmo H264. En este caso estoy hablando de H264 es un algoritmo de vídeo, ¿no? Pero un algoritmo de compresión, pues MP3 es una manera de comprimir, MP4 también para sonido, ¿no? FLACS, creo que hay muchos códecs que son de uso más o menos habitual, ¿no? En este caso, pues el OGG, que es el Fedora, si no me equivoco. Bien, en este caso, entendiendo que hay posibilidad de utilizar diferentes algoritmos, para atender a esa posibilidad está el atributo type. Bueno, otra estrategia para poder transmitir los ficheros de manera rápida y cómoda es lo que se conoce como streaming, ¿vale? Que básicamente es empezar a reproducir el fichero aún antes de que se haya completado toda la descarga, ¿vale? Lo que utiliza es un buffer y una progresión, una parte del fichero que ha precargado y reproduce lo que tiene precargado, ¿vale? Es algo que nos resulta muy familiar porque lo vemos en YouTube y lo vemos muy habitualmente, ¿vale? Bueno, estos dos estrategias pueden operar conjuntamente y es la manera en que los ficheros se transmitan rápido. Vale, dicho esto, podríamos volver al ejercicio. ¿Qué tal? ¿Alguien lo ha podido resolver? Sí. Sencillo, ¿no? ¿Habéis Sí. utilizado algún atributo? ¿Habéis jugado? ¿Alguna impresión que queráis comentar? ¿Alguna duda? Pues Vale. yo tenía esta pregunta que en el ejemplo del proyecto de Moneo o un pintor, no me acuerdo exactamente. Si haces un hover detrás de una imagen, también se oye un audio, pero eso, ¿cómo se soluciona? Porque también es un autoplay, ¿no? Sí. En ese caso, el autoplay debe estar funcionando porque antes has clicado en el botón de descender en la página o tiene que haber algún
algún clic previo o alguna interacción previa. Vale, ¿y cómo se hace? Bueno, pues por un lado tenemos que esconder el sonido y tenemos dos opciones. El atributo hidden sería una opción y la otra es no utilizar el atributo controls. De esa manera, el atributo controls. De esa manera, el sonido está en la página, pero no es visible, no tiene una reproducción. Entonces, como no se ve y el usuario no puede clicarlo, es el desarrollador el que tiene que decidir cuándo reproducirlo y tiene que hacerlo utilizando programación JavaScript o jQuery. ¿Vale? Entonces, eventos son todos esos sucesos en los que se desencadenan cuando el usuario hace una acción. Vale. En la clase del jueves creo que hicisteis ya clics en programación, ¿vale? Eso es un tipo de evento. Bueno, entonces, el evento de situar el cursor sobre un elemento de la página se llama onMouseOver. OnMouseOver. En vez de onClick ponemos onMouseOver. Y eso luego con programación lo que hacemos es utilizar una función de play que veremos enseguida en un ejercicio con el vídeo. De hecho, yo creo que, a ver, me haría falta explicar alguna cosa más para el ejercicio de... mira, vamos a hacer... Perfecto. Si os parece bien y habéis acabado el ejercicio, saltamos al siguiente ejercicio. Después del 19 pone ejercicio 20, crear una batería de rock. Vamos a descargar este. Vuelvo a compartir la pantalla. Bien, descargado el zip, lo descomprimimos. Vamos a tomarnos un segundo para inspeccionar el contenido de la carpeta media. Este archivo, este zip que nos hemos descargado, trae un set, un conjunto de ficheros de sonido, ¿vale? Son sonidos de batería. Tenemos el bombo, que es el kick, la caja, que es el snare, y así con los nombres en inglés, ¿vale? El cencerro, que es el cowbell. Bien. Sabiendo que tenemos estos archivos de sonido y que también tenemos una imagen que se llama drums.png, lo que vamos a intentar hacer es que al clicar en las zonas de cada uno de los instrumentos suene el sonido acorde al instrumento, ¿vale? Arrastramos el index.html a nuestro editor y a un navegador también. Una vez tengamos el archivo HTML, el documento HTML abierto en nuestro editor, vamos a descender al comentario de zona de edición y vamos a programar dentro de la zona de edición. Bien, vamos a guiarnos por las instrucciones del ejercicio, pero también por el código pautado, ¿por qué no? Aquí nos pone, el primer paso es mostrar la imagen. Tenemos que mostrar al usuario una imagen que está en la carpeta img drums. Usaremos una ruta relativa, ¿vale? Será algo parecido así, un img, src, la ruta relativa, podemos poner un alt si queremos, ¿vale? En este caso, esta misma imagen, esta única imagen, tiene que lanzar más de una acción, dependiendo de en qué parte de esa imagen el usuario está clicando. Esto ya nos va a llevar a relacionar o acordarnos, nos hará refrescar el bodegón. El bodegón tenía una imagen en la que podíamos interactuar con diferentes zonas de esa imagen. Vamos a trabajar, ¿por qué no?, con las etiquetas map y area, que de hecho, para ir rápido, ya os he generado las coordenadas apropiadas. Vale. Vamos a copiar esto de aquí y lo pegamos en nuestro editor. Al refrescar la página, vemos la imagen. Vale. Y vemos la imagen. Lo que no estamos viendo es el área... A ver, ¿por qué no se está viendo? Bueno, están.
no sé, deberían enlazarse cuando paso por encima, al menos al clicar deberían iluminarse. Bueno, supongo que dependiendo de Windows, no me hagáis caso, dependiendo de Windows y Mac cambia. Vale, lo tenemos bien para continuar. Sigamos. Pasamos a la siguiente paginación de HTML y bien, aquí estamos viendo cosas nuevas, cosas que acabamos de explicar. Bien, el set de sonidos está compuesto por un conjunto de sonidos, por tanto, tiene lógica utilizar tantas etiquetas de audio como sonidos queramos reproducir, ¿vale? Ya he enlazado, ya he vinculado los sonidos MP3 que están en la carpeta media a las etiquetas. Incluso tienen identificadores, ¿vale? Además, les he puesto el atributo hidden para que no se vean. De hecho, por clarificar, para que quede más claro, esto lo pegamos a continuación del map, ¿eh? Después del map, pegamos los audios. Vale, de hecho, para ver de manera fehaciente que los audios están, voy a quitar los hiddens para verlos. Necesito poner los controls para ver. Tengo que cambiar los hiddens por controls en plural, ¿eh? Vale, ahora sí veo que aquí hay sonidos y se reproducen. No los escucháis porque no estoy enviando el sonido del sistema operativo, pero se están reproduciendo. Probadlo vosotros también, si queréis. Hacedlo solo con uno, no hace falta que lo hagáis con todos, ¿eh? Es solo el primer elemento, por ejemplo, en vez de hidden escribimos control. Os aparecerá aquí un Charles o un hi-hat. Muy bien. Vale, tenemos sonidos. Como el objetivo del ejercicio no es que el usuario clique en reproductores de sonido, es que clique encima del instrumento y que funcione, ¿vale? Por eso los vamos a mantener escondidos. Y de hecho, yo creo que de HTML lo tenemos todo. Interesa por solidificar, por acabar de entender conceptos, ¿eh? El map está relacionado con el IMG a través del useMap, ¿vale? Este sensor batería está aquí repetido y por eso está relacionado. Por eso estas áreas y estas coordenadas van a encajar. Bien, además, todos los áreas, además de las coordenadas y el tipo de polígono que se define, tienen un evento definido. Están utilizando todos el evento onClick, que escucha, está atento a un clic del usuario en esa zona, ¿vale? Este atributo, este evento, este tipo de atributo que llamamos evento, que son sucesos de usuario, se asocian a nombres de función. Nombres de función que son JavaScript o jQuery, pero que todavía aún no he definido, aún no están en la página. Vamos a copiarlos. Escribiremos un script a continuación, ¿vale? También unos estilos, ¿vale? Pero empezamos con el script. Y en el script vamos a copiar y pegar todo este conjunto de funciones que ya tienen los nombres relacionados para que funcionen a la primera. He abierto una etiqueta de script y dentro tengo todas esas funciones. Vamos a ver cómo están relacionadas. Por ejemplo, mira, el play open hat. Si lo busco en el resto del documento HTML, bueno, acabaré encontrando este de aquí. Esta es la relación. El onClick play open hat va a lanzar esta función de aquí. Funciones, si no me equivoco, hicisteis el jueves, ¿verdad? Pero refresco un poco cómo funcionan, ¿vale? La palabra reservada function en JavaScript define un concepto que básicamente es una orden de un conjunto de instrucciones. Esta orden tiene que tener un nombre para poder ser identificada, ¿no? Esta orden se llama playHat1. Cada vez que alguien
llame a playhat1, se va a ordenar, sea lo que sea que esté dentro de este bloque. El conjunto de rutinas que estén entre las llaves de la función playhat, ¿vale? En este caso solo hay una línea, pero podían haber 20, 30, 40, ¿no? Que es cuando tiene sentido utilizar funciones también. Se ejecutarían todo ese bloque de función, todo ese bloque que contiene la función al llamar al nombre de esa función. Y la sintaxis es así. De hecho, hay varias sintaxis, ¿eh? Esta es una de ellas. Función, nombre de función, paréntesis y las llaves de las instrucciones. Muy bien. Vale. Antes de comprobar si funciona, vamos a analizar qué hay dentro del cuerpo de una de estas funciones. Y lo primero que leemos es un método que hemos explicado hace una hora, el query selector. Perfecto. Está seleccionando un fragmento de la página. ¿Y qué va a seleccionar? Pues un identificador, porque empieza por almohadilla. Un identificador que se llama hat1. A ver, vamos a buscarlo. Pues mira, aquí tenemos un identificador, un ID, que se llama hat1. Por tanto, este query selector, esta función haga lo que haga, lo va a hacer en este elemento de audio. Fantástico, muy bien, fácil. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues mira, algo tan entendible como play, reproducir un sonido, play. Si seleccionamos un sonido con query selector, podemos utilizar los métodos play y pause. Comprobamos si funciona. Pescamos el documento y ahora, si clico sobre los sonidos, sobre la foto de los instrumentos, vemos que se escucha. No se está transmitiendo por el Teams, pero en vuestra casa, en vuestro ordenador, debería funcionar. Si no es así, avisadme. Funciona. Perfecto. Muy bien. Algo incómodo de este ejercicio es que el cursor no cambia cuando me sitúo encima de un instrumento. Para mejorar la usabilidad, podríamos utilizar algo que ya hemos visto en clase, que es cambiar el aspecto del cursor. Lo que nos interesaría es que cuando entramos dentro del área de, por ejemplo, este instrumento de aquí, el cursor nos enseñara una manita para que el usuario dedujera que se puede clicar, si no cuesta mucho de saber que es clicable. Para eso podemos utilizar el CSS, que tenemos ya escrito aquí. En la pestañita de CSS de aquí, copiamos y pegamos. Claro, necesitamos una etiqueta style, ¿eh? Pegar el CSS, abrimos una etiqueta style y pegamos una regla CSS cuyo selector empieza por una clase que se llama sensores batería y luego va a buscar un descendiente, porque hay un espacio, entonces va a buscar un descendiente, algo que está anidado dentro de esto. Vamos a buscar la clase sensores batería, la tenemos aquí, clase sensores batería, y entonces, ¿qué tiene anidado? Pues un montón de áreas y las estoy apuntando con la etiqueta. En vez de utilizar una clase, un identificador, simplemente escribo el nombre, la palabra de la etiqueta y también se selecciona. La propiedad cursor de CSS que ya vimos y la manera de mostrar la mano es el valor pointer. Actualizo aquí y ahora, si circulo a través de las diferentes zonas de interés de la imagen, ahora sí veo el cursor. Comprobadlo también en vuestro ejercicio para ver si funciona. Funciona. Bien, os voy a proponer que acabéis este ejercicio. Uno de los sonidos no se ha usado, es el cencerro. El cowbell, este sonido de aquí, se está usando. Os voy a proponer que dediquéis 3-4 minutos para deducir cómo sería, qué código, qué fragmento de HTML y de JavaScript convendría escribir para poder reproducir el sonido del cencerro. El cencerro lo podríamos poner, por ejemplo, en esta zona metálica de aquí arriba. Por ejemplo, no hay ningún cencerro, pero bueno, el lugar oportuno podría ser este.
¿Sabríais por dónde empezar? Tendríamos que igual volver a hacer lo del mapa de... Sí. ¿no? Seleccionar las zonas del mapa. Será necesario crear una nueva etiqueta área, cambiándole el identificador, cambiándole las coordenadas. Identificador no tienen los áreas, ¿no? Estoy seguro. No, vale, no es un identificador. Deberíais cambiar las coordenadas y el nombre de la función que se va a ejecutar. Pondremos un play cowbell, por ejemplo. Cuidado con las mayúsculas y minúsculas, que es una función que todavía no existe. La vamos a bautizar y la vamos a crear después. Y aparte de recrear la zona, el área, dentro del mapa de áreas, también vamos a necesitar un nuevo objeto de audio, porque los que tenemos hasta ahora, ninguno de ellos está reproduciendo el archivo cowbell. Entonces tendréis que añadir un séptimo o un octavo audio aquí detrás del último, cambiar la ruta y cambiar el identificador. Os dejo unos minutos para trabajar esto. Esta vez sí voy a permanecer en silencio. No sé si Arnau quiere explicaros alguna cosa mientras tanto. Si te apetece intervenir. Bueno, ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, yo no recuerdo mucho cómo se encontraban las coordenadas. Vale. Yo tampoco. La opción que vimos en clase Sí. era un generador. API área, ¿no? ¿Cómo era? A ver, por aquí. Está en los apuntes, ya lo busco. No te preocupes. Sí, ahora os pongo. Es en el de bodegón. Generador. Vale, aquí. imagemap.net. Aunque si queréis ya os paso yo más o menos por dónde sería. Vamos a ver si lo puedo deducir. Mira, otra manera también es con el inspector. Con el inspector podríamos escribir uno de los áreas y editar por aquí. Claro, en Mac no se ve. A ver. Sí, quizá le añades un estilo. Sí, podría ser. A ver, voy a probar si me sale por Chambada y si no, vamos a pintarlo. Background color no lo hace. Border. Escondidos. Okay. A ver. No. Qué rabia. A ver. Nele te ha pasado las coordenadas por el chat. Oh, fantástico. Lo he conseguido con este web imagemaps.com. Fantástico.
A mí no me sale. Ah, sí, sí, no. A mí tampoco. Y cogiendo las coordenadas de tom 1 y tom 2 y cambiándolas un poco para Vale. arriba, Buena idea. a ojo. Sí. Vamos a ver. Están en el 230, 70. Vale. Vamos a probar. Pues entonces... Sí, perfecto. Pues pásamelas porque yo lo he dicho, pero soy muy mala calculando. A ver, yo creo que serían Vale. estas de aquí. Gracias. Un momento, un momento. El enlace lo pongo... Ah, ¿los pasas para el chat? Sí, sí, es fácil, ¿no? Merci, sí, sí. Bueno, os dejo trabajar tranquilos en el ejercicio, ¿vale? Solo que suene el cencerro, a ver si lo conseguís. Y el primero que lo consiga podría compartir pantalla. Ah, no, no podremos escuchar el sonido. Nos tendremos que creer que funciona. Tenemos que hacer un salto de fe. Perdone, ahora he visto que había 2 coordinadores en este sitio de web y Sí. he copiado el que no me sirve, pero no sé por qué hay 2, pero bueno. Ahora tengo el que sí que funciona. Sí que es verdad que esto de los generadores y bueno, y las coordenadas estas es un poquito tricky, ¿eh? Cuestan de localizarse. Sí, vale. Joan, Sí, 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 estem, escucho. estem preguntant pel xat com és que el cowbell és .wav i els altres són MP3. Porque quería complicar el ejercicio. Sí, es una trampa. Vale, vale, bien, bien. Claro, muchos encontraréis que no funciona porque habréis copiado solo el nombre del fichero y no la extensión. Un fichero WAV también se puede transmitir y reproducir por internet, por el navegador. Hay un tipo de ficheros que es para DJs, creo que se llama stems. Y este tipo de fichero guarda el archivo de música en 4 canales, de manera que tienes los bajos por un lado, la caja de ritmos por otro, las voces en otro lugar y los sintetizadores y las texturas en otro, ¿no? De manera que los DJs
en las mesas de mezcla, con faders, pueden quitar estos canales a voluntad, de manera que pueden tener 3 o 4 tracks sincronizados al mismo tiempo y en uno quitan los bajos y en otro quitan las voces y van mezclando. Entonces, de manera que mezclan no solo tracks, sino canales de los tracks. ¿Qué tal? ¿A alguien le ha funcionado? ¿Estamos cerca? Sí. Sí. Sí, ha funcionado. Perfecto. Notaréis que en la performance, la usabilidad y la comodidad en que se usa este ejercicio es escasa. Cuando clicas en un sonido, si vas muy rápido a clicar el otro o clicas 2 veces en un sonido, no funciona. Es limitado, porque para hacer instrumentos musicales en el navegador no utilizamos directamente las etiquetas audio, sino utilizamos JavaScript con una API, un entorno que se llama Web Audio, que sí que permite capacidades más sofisticadas, ¿no? A nivel de sincronización, de filtros, de ecualización y de cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, como ejercicio para hacer algo divertido y aprender etiqueta de audio sí que nos sirve. Entonces, ¿alguien necesitáis un poco más de tiempo para acabar el ejercicio? ¿Queréis que siga explicando algunas cosas? Para mí puedes seguir ahora. Perfecto, pues seguimos. En los apuntes, a partir de donde lo hemos dejado, se habla de cosas más difíciles. Se habla de cómo construir estos objetos audio, estas etiquetas audio con JavaScript, para hacer cosas más complicadas. De momento, esto nos lo vamos a saltar. De esta parte, lo que nos interesa es el play, el pause, poder cambiar el archivo SRC, poco más. De momento, vamos a seguir haciendo cosas de audio en otras clases y lo iremos complicando, ¿vale? De momento, voy a saltar también las librerías. Incluso me voy a saltar también la personalización gráfica de los controles de reproducción de sonido. Es decir, ahora estamos viendo, cuando ponemos la etiqueta audio y activamos el atributo controls, vemos una consola con botones interactivos, ¿no?, que nos sirven para controlar el sonido. Pero la estética la decide el navegador, como he comentado antes. Bien, a nivel de autoría, ¿no?, siendo nosotros los desarrolladores y diseñadores de los productos, querremos que los elementos interactivos, como el player o la consola de reproducción, tengan nuestro diseño, tengan nuestra gráfica, nuestra imagen visual, nuestra identidad visual, ¿vale? Para eso necesitamos sustituir todos los botones por elementos de HTML. Y si lo hacemos de manera manual, es mucho trabajo. Por eso se recurre a librerías que personalizan esta estética de manera sencilla, ¿vale? Una de ellas es AudioJS, pero hay muchas, ¿vale? De momento, esto hoy me lo voy a saltar, ¿vale? Es probable que lo hagamos la siguiente clase. De momento me lo salto. Y a donde quiero llegar es a esta parte de aquí abajo. ¿Dónde está? Mira, de hecho, aquí se explica cómo hacer un conmutador de sonido. Es decir, que la primera vez que clicas haga play y la segunda se pare, ¿vale? Esto puede ser útil. Pero he visto que Arnaud en el CodePen ya tiene código haciendo esto. O sea, que podéis también obtener código de allí, ¿vale? En los apuntes está recreado aquí. Bueno, vale, entonces, esta es la parte que me interesaba. Súper rápido, ¿vale? Sonorizar interfaces. En general, la web no suele recurrir a sonidos de interfaz, de apoyo, ¿vale? Normalmente las webs tienen elementos interactivos que son sordos, que no suenan, ¿vale? Pero hay casos en los que sí son muy útiles, ¿vale? Por ejemplo, en la interactividad, cuando hay elementos de interacción que no son desencadenados por el usuario. Normalmente el usuario hace clic y si ponemos un sonido, lo que hacemos es confirmar que ha hecho un clic, reafirmar su acción, ¿vale? Pero hay otros casos en los que la interacción viene al revés. Es el servidor que avisa al usuario para que él continúe la acción haciendo algo, ¿no? Son el caso de las notificaciones.
las notificaciones push o, bueno, de muchos tipos, ¿no? Cuando informamos al usuario de que algo de la página ha cambiado. En este caso, utilizar sonidos sí que puede ser muy conveniente, ¿vale? Cuando no miramos la pantalla, por ejemplo, cuando algo de fuera de la zona del scroll está sonando, ¿no? Entonces, vale, siempre que planteemos el uso de sonidos, de verdad, preguntaos a nivel de diseño de productos si realmente es necesario un sonido o no, porque si podéis prescindir, prescindid, ¿vale? En general, las webs que están sonando, a no ser que sean web docs o webs que requieran que estés mucho tiempo navegando o que hagas un ejercicio de querer navegar muy concienzudo, no se suelen utilizar en las webs del día a día, ¿vale? Si ponéis sonido, otra cosa que os deberá preocupar es tratar de resolver, de buscar una identidad sonora. Una identidad, no una ideantidad, no, una identidad sonora. Es decir, tener una personalidad en el sonido, que los sonidos tengan una ecualización concreta o sean instrumentos de un estilo sonoro, por ejemplo, sonidos, no sé, se me ocurren orientales, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces, ser consistente con ese criterio, ¿vale? De hecho, tenemos que tener identidad en el tipo de escritura, en el lenguaje, en el audio, en la imagen gráfica, bueno. Entonces, puntos interesantes, donde consigo sonidos para mis interfaces, ¿no? Hay paquetes gratuitos, de hecho, buscando por Google seguro que encontréis algunos, yo he puesto este. También hay sonidos de interfaz de pago, o sea, la mayoría de búsquedas que hagáis os remitirán a paquetes que son de pago y muchos son sencillitos, son baratitos, no son caros, $30, cosas así, dependiendo del proyecto, del presupuesto, pero puede ser asumible. Otra opción es buscar sonidos gratuitos uno a uno. Entonces, hay portales que tienen buscadores y puedes buscar el tipo de sonido que te interesa, ¿no? Pues, por ejemplo, en SoundSnap, pues yo lo que quiero es encontrar un sonido de este tipo de, ¿cómo se llaman? Claps, ¿no? O, bueno, claps son palmadas. Pues mira, aquí hay palmadas muy musicales, pero bueno, alguna podríamos encontrar, ¿no? Vale. Bien, si queréis ser originales, una práctica que no os recomiendo, pero otra opción divertida es imitar los sonidos de la interfaz con la voz. Y he puesto un ejemplo divertido aquí de un videojuego. Si lo queréis abrir en vuestro... Yo es que por más que lo abra no lo vais a escuchar. No puedo transmitir el sonido. Pero si este enlace lo podéis consultar individualmente. Aquí lo tenéis. Vamos a ver. Este está. Vale. Muy bien, entonces he puesto aquí un ejemplo de una web que utiliza sonidos con una identidad reconocible. Es una web que tiene una estética glitch. Vemos el fondo y vemos que por donde va el cursor hay unas animaciones. Hay unas animaciones con efectos. A ver. Estos efectos de apertura que cuando hago hover se deforman, ¿vale? Muy, muy bonitos. Y cuando clico en los botones se oyen sonidos de interfaz con una personalidad muy reconocible, ¿vale? Probadlo también en vuestro ordenador para comprobarlo simplemente. Muy bien, entonces, hemos visto cómo crear un botón con clic en el ejercicio de la batería de rock. Si quisiéramos lanzar el sonido cuando pasamos por el cursor, cuando movemos el cursor sobre una zona concreta de la página, en vez del evento onClick, utilizamos el evento onMouseOver simplemente. Si os apetece probarlo, en el mismo ejercicio de la batería, si lo tenéis abierto, sustituid los onClick por onMouseOver, ¿vale? Y enseguida notaréis la diferencia, simplemente circulando con el cursor por encima de la imagen y se irán disparando los sonidos. Os dejo un segundo por si lo queréis probar.
Mentre mira un moment el xat. Sí. Pues no sabría decirte. Es como una expo de videojuegos. Quizás sí que mostraban este juego indie, a lo mejor. Me suena que había una historia de videojuegos retro o algo así. Sí. Relacionado con videojuegos veremos alguna cosilla. Más adelante, a ver si me da tiempo Bueno, hablaré, nada, una de estas charlas de 10 minutos, así, de cultura general, la dedicaremos a gamificación, que gamificación no es videojuegos, es aplicar técnicas de diversión y de la economía de la atención a nuestros productos digitales para hacer el bien o para hacer el mal, ¿vale? Pero el tema da para poder hablar también de videojuegos. Algo sacaré más adelante, ¿vale? Bien, entonces, habéis podido probar el On Mouse Over y supongo que os habrá funcionado. Bueno, Sí, pero funciona una vez que haces clic en el área, ¿no? es por el audio play, es porque el navegador te está censurando lo los que sonidos mencionaste. hasta que interactivas. Ok. Sí, hasta que interaccionas, es eso. Vale, aquí hay algunos enlaces interesantes. Este webdoc, no sé si alguien lo ha usado para hacer el análisis, ¿eh? Por cierto, del análisis solo he dado feedback a Teresa, a una persona, ¿eh? Tengo pendiente y respondiendo poco a poco. Bueno, si tenéis tiempo, también es muy curioso de ver y vale, también aquí hay una librería para hacer ruido de ambiente, no música, sino ruido de ambiente. Bueno, es muy friki esto, pero por si queréis hacer sonido de estática o cosas así, bueno. Vale. Me salto la parte de popcorn, que es para el siguiente día. ¿Puedo hacer una pregunta Sí, que me por supuesto. surgió? Con lo del mouse over, Sí. entonces tendría que, bueno, para que pudiera saltar aquello de la censura de la página, tendría que haber antes un evento para que cualquiera pudiese oír los sonidos, digamos. Sí. Vale. El truco que se recurre normalmente es poner una portada, poner una especie de bloque de bienvenida enorme y un botón que dice empezar, ¿sabes? Vale. Entonces la gente clica para empezar, pero no se dan cuenta de que en realidad eso está puesto para obligarles a interactuar en la página y así los sonidos puedan reproducirse de manera automática y con hovers y sin problema. Vale. Esto es muy bueno, mira, de hecho, el Mix the City que acabamos de ver, fíjate, podría haber algún sonido o algo, pero me obliga a clicar, ¿no? Para que, fíjate que es un ejemplo, o el Radio Garden que hemos visto antes también. Bueno, y ahora ya lo último, me voy a callar antes de pasar el relevo, enseguida me callo antes de pasar el relevo a Arnau y el descansito que hacemos. Síntesis musical, que esto lo veremos al final de todo, en la clase 9 o quizás solo en la 10, lo vamos a ver al final de todo. Esto es algo difícil porque no solo implica programación, sino que implica también sonología, es decir, que tener conocimientos de cómo funciona el sonido, la síntesis del sonido, ¿vale? Así que se nos escapa un poco de nuestro sector, ¿vale? Pero para que sepáis un poco qué es y cómo funciona, ¿no? Son un sintetizador lo que hace es generar una vibración que envía a las membranas de un bafle, de un auricular, por ejemplo, ¿no? Un altavoz, y con esa vibración movemos las partículas del aire que nos envían el sonido, ¿no? La manera en que estas membranas de los bafles se mueven y oscilan rápidamente emite diferentes tipos de timbres, ¿no? Los timbres se pueden crear con instrumentos musicales y, de hecho, un instrumento musical es la tarjeta de sonido que hay dentro de los ordenadores. Todos los ordenadores hoy en día tienen una tarjeta de audio que, entre muchas cosas, permite sintetizar sonido. Es un instrumento musical, es un piano o lo que necesitemos, ¿no? El navegador puede comunicarse con esa tarjeta de sonido y generar sonido dentro de la ventana del navegador, ¿vale? Entonces,
todos los sonidos empiezan con un timbre, que es la manera en que las membranas vibran. Las membranas pueden oscilar de manera suave, con este esquema sinusoidal, si lo digo bien, sine, ¿vale? Que tiene un sonido como meloso, como suave, ¿vale? Pueden sonar de maneras más agresivas, como por ejemplo la cuadrada o la dientes de sierra, que es como muy metalizada, o esta triangular, que también es bastante bonita. Aquí abajo os he puesto 4 botones que recrean estos 4 tipos de timbres con una nota concreta. Probadlos en vuestro ordenador y notaréis que es una nota que dura muy pocos segundos, pero tiene un tipo de timbre, una vibración característica. Esta última es metálica, ¿no? Esta triangular parece que está como un poco ensordecida, ¿no? La cuadrada es como molesta, es como muy incipiente, y la sinusoidal es melosa. Bien, estos timbres se crean básicamente con JavaScript, con código de este tipo. Estos timbres están creados así. Bueno, es evidente que es código que no hemos explicado en clase, no es difícil deducir cómo funciona esto, ¿no? Pero bueno, lo que sí que os puede llamar la atención es que son solo 5 líneas, ¿no? No es, bueno, necesitaremos estudiar qué hace cada línea y tal, pero es poco código para emitir campanitas, pero para emitir campanitas. Bien, luego a estos timbres se les puede subir el volumen, se les puede filtrar, ecualizar, ¿no? Y ya es un poco más complicado, ¿no? Se les puede variar la nota. La nota es la velocidad, ¿no? Es decir, todas estas ondas implican una manera de oscilar, pero la onda puede ser muy amplia o tener mucha frecuencia, ¿vale? Ir muy rápido, acortar las ondas, ¿no? Y cuando cambiamos la frecuencia en que estas ondas se emiten, conseguimos notas musicales. Aquí, en notación con nomenclatura americana, tenemos las frecuencias que se emiten las notas en las diferentes octavas de un piano, ¿no? Normalmente el do del medio de un piano es el C3, ¿no? O el C4, yo diría que es el C3. El do de la mitad de un piano, el C3, pues se consigue haciendo vibrar un timbre de los anteriores a una frecuencia de 130,8, ¿vale? Entonces, en esta tabla podríamos encontrar qué nota nos interesa y hacer vibrar en ese sonido, ¿vale? Más allá de esto, luego las notas tienen una duración y tienen una manera en que desaparecen, en que se funden hasta llegar al sonido, tienen una forma, ¿no? A esto la llamamos envelope y también se puede controlar. Entonces, algo muy divertido es maquetar instrumentos musicales en el navegador, que es difícil, pero es algo que no en un futuro inmediato, pero que próximamente, ¿vale? Si alguien tiene interés, podría entrar, es asequible, ¿vale? Aquí os enlazo también una interfaz, un framework, una librería, como Bootstrap, pero esta, en vez de crear patrones de diseño de interacción ordinarios, son patrones de diseño de interacción para instrumentos musicales. Son los faders, los secuenciadores, los knobs, ¿vale? Se crean de esta manera y podrías crear instrumentos musicales con este tipo de elementos, ¿vale? Para llegar a crear interfaces, pues, quizás tan complejas como estas, ¿vale? Muy bien. Esto está hecho con Nexus, este pianito está hecho con Nexus. Y aquí tenemos un sintetizador que hizo una alumna con ayuda de los profesores hace un par de años, que también, si os interesa curiosear, lo podéis abrir y verlo, ¿eh? Se enciende por este botón de aquí y se maneja clicando por aquí. Bueno, yo lo voy a dejar aquí y voy a hacer el descanso y voy a pasar el relevo a Arnau. ¿Qué os parece? Son las 6:10. ¿Continuamos a las 6:20? Vale. Vale. Sí. Arnau, Chambla, ¿y sigues tú, Arnau, después?